Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy les traigo un resumen de un libro sobre cómo se debería aprender de la manera más rápida posible, escrita por un joven llamado Scott Young. Entonces, me gustaría contarles lo que he aprendido sobre cómo aprender a aprender cualquier materia o cualquier habilidad que nosotros queramos en un lapso menor, mucho menor de tiempo que nos debería tomar. Bien, primero comentarles un poco acerca del autor. Él es Scott Young, ¿ok? El que está a la derecha. Él se certificó como profesional del programa de ciencia computacional del MIT, uno de los más difíciles de pasar. Normalmente las personas que van a ese programa toman en promedio 4 años en tomarlo, sin embargo, él le tomó solamente un año y sin asistir a clases. Es decir, que ha sido un autodidacta, solamente ha tomado el currículum de enseñanza del MIT y por medio de cursos libres que hay en Internet, lo ha conectado y al final solamente se ha certificado, ¿no? Entonces, a personas que normalmente de una capacidad muy alta les toma 4 años, pero él simplemente lo ha hecho en un año. Y no es que sea un genio, bueno, por parte sí, pero les voy a mostrar a partir de ahora la técnica que él utiliza para poder aprender en un tiempo menor el mayor conocimiento posible. Bien, otra de sus habilidades es que en un año se enrumbó a lo que es España, a Brasil y a China en donde aprendió los tres idiomas en un año. Y eso sin utilizar su lengua nativa, ¿no? El inglés, ¿no? Simplemente fue al país y la necesidad misma de querer aprender el idioma e interactuar con los locales hace que el proceso de aprendizaje haya sido muy rápido. Y de igual manera, este es su reto también de un mes, en donde originalmente dibujaba así las caras de su mejor manera, y después, al cabo de un mes, terminó dibujándose a sí mismo de esta manera, ¿no? Entonces, esto estamos hablando en un mes, ojo. Entonces, él es una persona de autoridad para poder seguir sus consejos. Bien, entonces voy a dividir bueno, el libro está dividido en 9 capítulos, ¿no? Uno, el metaaprendizaje; dos, el enfoque, la diligencia; lo que es la práctica, la recuperación de información, la retroalimentación, la retención, la intuición y la experimentación. Entonces, esos son los principios que, según el autor, debemos seguir para poder aprender cualquier materia. Entonces, empecemos con el metaaprendizaje. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es el metaaprendizaje, no? Básicamente es decidir qué es lo que vamos a aprender, ¿no? Básicamente llegar a nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos aprender? Entonces vamos a respondernos estas tres preguntas, ¿no? Primero, ¿por qué debemos aprender eso? ¿Ok? La segunda, ¿qué debo o tengo que aprender para poder desarrollar la habilidad que estoy buscando? Y finalmente, ¿cómo lo voy a aprender? ¿Qué recursos, ambientes y qué métodos voy a utilizar? Bien, primero el tema de por qué quiero aprender esto, ¿no? O sea, es muy importante saber el por qué quieres aprender esto. Siempre hay ese por qué nos va a dar la motivación suficiente para completar nuestro proceso de aprendizaje, además de crear una necesidad en nuestro mismo cerebro que nos va a permitir continuar a pesar de las dificultades que se presenten, ¿no? Entonces, para eso, bueno, es importante también saber hablar con expertos que ya hayan pasado por el mismo proceso, ¿no? Por ejemplo, yo ahora les voy a poner muchos ejemplos sobre la bolsa de valores, que es uno de los temas que he estado buscando actualmente en qué aprender, pero voy a aplicar las técnicas del mismo autor para poder aprenderlo de manera más rápida, ¿no? Entonces, uno de los consejos que nos da es por qué quiero aprender esto, ¿no? Entonces, una de de las cosas que tengo que hacer yo es hablar con personas que ya son brokers, ¿no? Que ya son inversores invierten en la bolsa de valores. Uno, para ver cómo es su vida; dos, qué conocimientos se requiere, el nivel de dificultad, qué herramientas utilizan, qué libros han estudiado, qué me recomendarían como al iniciar. Entonces voy a entrevistar a diferentes tipos de personas para poder analizar el futuro, ¿no? O sea, mi futuro se podría decir, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahora en este momento es adelantarme al tiempo, ¿no? Estoy tratando de buscar a personas que ya hayan aprendido lo que yo quiero saber y a partir de eso voy a buscar el conocimiento para poder acortarlo y empezar a formar mi estructura de aprendizaje, ¿no? Luego la otra cosa es ya un poco más
precisa en lo que, qué debo aprender, qué conocimientos tengo que aprender, ¿no? Entonces, en la primera parte voy a sacar de alguna manera de las personas que ya están ahí algunos conceptos, algunos libros que me van a recomendar. Entonces, eso también me va a ayudar a responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que aprender, ¿no? Entonces, la primera parte que debemos concentrarnos es qué concepto debemos aprender, qué conceptos, es decir, qué principios debemos aprender, qué necesitamos para poder lograr nuestro objetivo. Por ejemplo, si yo quiero aprender sobre bolsa de valores, necesariamente voy a tener que aprender sobre estados financieros de empresas, es decir, leer los estados financieros de empresas para saber cómo está la situación de la empresa. También tengo que aprender los principios de inversión en bolsa. También tengo que aprender sobre psicología humana, porque tengamos en cuenta que la bolsa es básicamente es una demostración de cómo nos comportamos las personas. De igual manera, hechos, ¿qué debemos memorizar, no? Eh, Básicamente esto ya no se basa con principios, sino sobre cierta terminología que tenemos que aprender, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera aprender un idioma, tengo que aprender sí o sí el vocabulario. Entonces, a eso se refiere, ¿no? A los hechos. ¿Qué cosas debo de memorizar? En mi caso, por ejemplo, en el caso de la bolsa, tengo que memorizar lo que es la terminología financiera, ¿no? Diferentes conceptos que me van a ayudar a entender y poder entender este mundo de la bolsa, ¿no? Y finalmente los procedimientos, ¿no? ¿Qué tenemos que practicar, ¿no? O sea, qué tenemos que practicar para poder aprender, ¿no? En este caso, por ejemplo, tendría que utilizar simuladores de bolsa de valores que hay, o si no, practicar directamente en bolsa con montos pequeños para ir ganando experiencia y finalmente lograr el objetivo final, ¿no? Que es ser, bueno, al menos alguien que tenga un nivel intermedio avanzado en temas de bolsa de valores. Bien, finalmente, el cómo voy a aprender, ¿no? Que también es un poco repetitivo a las preguntas anteriores. La primera es establecer fechas límites del aprendizaje, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a dedicarme a la bolsa de valores, digamos, un año, es muy importante que yo haga una investigación de al menos del 10% de ese año, ¿no? Más o menos sería un mes y tantos, ¿no? Entre las entrevistas, la búsqueda de libros, entonces, es como que yo investigo un mes muy bien lo que tengo que estudiar y el resto de los meses, es decir, los 11 meses restantes, tengo que dedicarme a Aquí estudiarlo, ¿no? tienes un resultado de la web. Y, y bueno, es así como es la mejor manera de poder aprender algo, ¿no? Esa es la mejor manera de poder aprender algo. Bien, lo siguiente es, el segundo método es de método de énfasis de exclusión, ¿no? Como yo tengo ya mi objetivo bien claro, ya sé qué es lo que quiero llegar a hacer o cuál es qué es lo que quiero aprender, entonces todo lo que pertenezca a lo que voy a aprender, lo voy a incluir. Todo lo que no pertenezca a lo que voy a aprender, lo voy a descartar. Así de simple. Entonces, ya tenemos qué es el metaaprendizaje. Primero, entender el por qué queremos aprender eso. El segundo, qué es lo que tenemos que aprender. Y eso se divide en conceptos, hechos y procedimientos. Y finalmente, setear o establecer fechas límites y utilizar métodos de aprendizaje, ¿no? Bien, eso con la parte del metaaprendizaje, que es la parte fundamental de aprender cualquier cosa. Luego es el tema del enfoque, ¿no? Acá el autor nos indica muchas técnicas que podemos hacer para enfocarnos, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es aplicar el método del 52-17, es decir, yo voy a trabajar 52 minutos enfocándome, así sin ninguna aplicación abierta, sin algo, sin nada de distracciones que haya alrededor, y 17 minutos para descansar, ¿no? Entonces es lo normal, es como que el enfoque que nosotros necesitamos es más o menos en promedio de una hora. Entonces eso aplica muy bien acá. Luego también hay que limpiar la cabeza de problemas que hayamos tenido en el pasado, hay que quitarnos los sentimientos negativos o algo que nos incomode porque no nos va a dejar aprender, porque la mente va a estar divagando en nuestros problemas, ¿no? Descansar muy bien es demasiado importante porque nos permite al día siguiente tener claridad, pensar bien las ideas, procesar la información que hemos obtenido. Entonces, el dormir bien es muy importante para el enfoque, ¿no? Luego también, de igual manera, ¿no? ¿A quién no le pasa que puede que procrastine, ¿no? Es decir, que se distraiga con facilidad, ¿no? Entonces, en ese momento que cuando estemos distrayéndonos, hay que reconocer el sentimiento que pasa por nuestra cabeza en ese momento, ¿no? Por ejemplo, puede ser algo, un tema de ansiedad por un problema que no hemos resuelto, puede ser un tema de tristeza por algo que haya pasado.
Entonces, lo más importante es reconocer ese sentimiento y dejarlo pasar, ¿no? Tener unos 10 minutos aproximadamente en reconocer ese sentimiento y volver al trabajo. Entonces, eso normalmente nos permite volvernos a concentrar. Yo lo he practicado y sí me funciona mucho, muy bien. Bueno, y si queremos, también es muy importante tener en cuenta el nivel de complejidad del que el nivel de complejidad de lo que vamos a aprender, ¿no? Si es algo muy complicado, por ejemplo, en el caso del tema de bolsa de valores es muy complicado por la terminología, se tiene que tener muchos conocimientos, entonces se tiene que tener ambientes tranquilos donde no haya mucho ruido, donde esté muy tranquilo el ambiente, ¿no? Sin embargo, cuando si quiero aprender, por ejemplo, a cocinar, que puede ser otra habilidad. Entonces, como las habilidades cognitivas son menores, entonces yo podría estar en bulla, podría estar conversando incluso con otras personas, ¿no? Entonces, en resumen, a mayor complejidad, más tranquilidad deberías tener en tu espacio y a menor complejidad cognitiva, entonces mayor la posibilidad de que puedas incurrir en un ambiente ruidoso. Bien, el tercer principio es que vayamos directo al problema, ¿no? Directamente a lo que queremos aprender, ¿no? Eh, Al principio el autor nos dice que se siente incómodo, aburrido, frustrante, ¿no? A veces incluso preferimos leer un libro, una conferencia, escuchar una conferencia o buscar una aplicación en Internet para que nos permita aprender de manera gradual, ¿no? Eso normalmente pasa en los idiomas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien quiere aprender un idioma, se demora por lo general 4 o 5 años, ¿no? Entrando en un instituto, ¿no? Eso se llama aprendizaje pasivo, ¿no? Porque si uno quisiera aprender un idioma, en mi caso, por ejemplo, yo aprendí el francés de manera agresiva, es decir, me metía a diferentes libros, pero yo los tomé, o sea, leía y lo que no entendía anotaba y ese vocabulario que yo tenía lo iba anotando en un costado y con mi profesor que tenía en ese entonces le iba preguntando, así que era un enfoque no pasivo, ¿no? O sea, más allá de las clases de 1 hora que tenía durante el día, más o menos me enfocaba aproximadamente 5 horas para poder seguir aprendiendo por mi cuenta. Y en mi cabeza también, cuando subía, digamos, al micro, subía a la combi o a un taxi, al momento de querer interactuar con las personas, digamos, si yo le quería decir al taxi, llévame a tal lugar, entonces en francés me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo le puedo decir esas palabras, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Si es que venía alguien y yo quería algo de él, entonces hablaba en francés, ¿no? O sea, je vous aller a la plaza a la plaza principal, por ejemplo, ¿no? Quiero ir a la plaza de armas, ¿no? Y directamente eso de ahí me ayudaba bastante en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque me iba directo al problema. Entonces, el autor igualmente, cuando quieras aprender algo, vayas directo a lo que tú quieras aprender. En mi caso, por ejemplo, en el tema de la bolsa, es que, bueno, yo directamente vaya al tema de la bolsa, ¿no? Y averiguar cómo es un broker, cómo abrir mi cuenta en un broker, cómo hacer el trading y a partir de ahí voy a ver qué conocimientos me faltan. Ahora más adelante les voy a explicar un poco más cómo funciona eso. Entonces, la manera más fácil es pasar mucho tiempo haciendo lo que se requiere para ser bueno, es obviamente, ¿no? La práctica es el maestro. Aprende y aplica en tu vida. Eso es lo ideal de la educación, ¿no? Por ejemplo, yo leo este libro de cómo aprender y si es que no lo aplico, es un conocimiento que se va a ir, ¿no? Al olvido, ¿no? Pero por eso mismo les pongo ejemplos prácticos de cómo lo voy a utilizar yo para aprender en el tema de la bolsa, ¿no? Y cómo ustedes también lo pueden utilizar para aprender otras cosas, por ejemplo, en el tema de los idiomas, ¿no? Y si no hay manera de aprender directamente, se puede utilizar simuladores, ¿no? En este caso, ya he averiguado qué simulador hay para poder simular la bolsa. Entonces, de acuerdo a eso, voy a tratar de aprender de manera más rápida, ¿no? La otra parte es la práctica o el entrenamiento, ¿no? Se debe intentar la habilidad directamente y analizar lo que limita la habilidad de aprendizaje y practicarlo hasta que seamos buenos en eso y prosigamos hasta nuestro objetivo final. ¿Esto qué quiere decir, no? Esto quiere decir, como les decía, ¿no? Vas directo al problema en el anterior ejercicio y a partir de ahí te vas a dar cuenta de que tienes ciertas limitaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir al tema de la bolsa de valores y lo primero que me encuentro, la primera falla que me encuentro, por ejemplo, es el tema de que necesito una bolsa de valores, perdón, un agente sociedad bolsa, una SAP se le conoce en español. Entonces voy a tener que averiguar previamente qué es una SAP, cuáles son las mejores SAP, etcétera, ¿no? Una vez que ya tenga la SAP y ya tenga listo
mi broker, se podría decir. Entonces es momento de elegir acciones, ¿no? Entonces ahora ahí me voy a limitar, ¿no? Porque no sé mucho de acciones, entonces voy a buscar cuáles son las mejores acciones a invertir y probablemente ahí me tope también con estados financieros de empresas, con toma de decisiones. Entonces, si es que me voy directo al problema, voy a encontrar ciertas dificultades en mi aprendizaje y esos problemas los tengo que desmenuzarlos, ¿no? En pequeñas tareas, ¿no? Y poco a poco ir integrando, ¿no? Del todo a pequeñas partes y esas pequeñas partes practicarlas, ya sea en simuladores, ya sea aprendiéndolas de diferentes autores. Y una vez que ya las tenga preparadas, ya listas, entonces ya puedo proseguir con mi aprendizaje, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Luego tenemos el tema de recuperación de datos, ¿no? ¿Cómo recuperamos datos o cómo recuperamos información? Es otro de los principios también, porque definitivamente al momento de aprender algo, algún conocimiento o habilidad, vamos a tener que recuperar información que estamos queriendo captar en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, la primera es una revisión pasiva, es decir, repasar las notas de los libros que hemos tomado, ¿no? O sea, los apuntes, etcétera. Esa es la menos efectiva de todas, ¿no? Luego tenemos el tema de crear mapas mentales, que tiene una mediana efectividad, ¿no? La primera parte que se llama relacionar los conceptos entre sí, ¿no? Y finalmente es la recuperación de información, que es la más efectiva. Es decir, que recuerde qué contenía el libro y también explicarlo de manera detallada, qué es lo que les estoy haciendo ahora, ¿no? Ya he hecho mi mapa mental en donde he puesto los conceptos y ahora me permite explicarles con ejemplos prácticos cómo utilizar estos conocimientos, ¿no? Haciendo un ejemplo práctico, ¿no? En el tema de la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Entonces, la manera más difícil y útil es reformular lo aprendido de un capítulo o sección con una pregunta. Cuando termines un capítulo o un libro, pregúntate, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido de este libro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que he aprendido de este capítulo? Entonces, en el 52-17, generalmente lo que yo hago es leer 52 minutos y los 17 minutos restantes o 5 minutos restantes o el periodo de descanso que tenga, me pregunto, ¿no? O sea, hago trabajar a mi cabeza diciendo, ok, has leído todo esto y lees los resúmenes que has hecho y ahora dime qué es lo que has aprendido, así que tienes una idea más concisa de lo aprendido. Entonces ya vas recuperando, le haces trabajar a tu memoria para que se quede a corto plazo y eso, después de varios días, lo puedes recuperar más fácilmente que si no simplemente lo lees y lo dejes las notas ahí, ¿no? Luego otro muy importante es lo que es la retroalimentación o el feedback. Es básicamente el feedback, es recibir críticas, ¿no? Entonces, generalmente las críticas no nos gustan porque somos humanos y las creencias que tenemos son bien arraizadas en nuestro ser y cuando alguien nos critica nos duele en el ego. Entonces hay que tener mucho cuidado con el ego, especialmente cuando el ego es grande, ¿no? Entonces yo les recomiendo, para este caso hay un libro que se llama El ego es el enemigo de Ryan Holiday. Y ahí te habla sobre el ego, ¿no? Cómo debes mantener el ego bajo en niveles cuando estás arriba, cuando estás empezando o cuando has fracasado. Entonces es un libro muy bueno que habla sobre el ego, ¿no? Pero en resumen, el ego o el que no recibas críticas no te va a permitir mejorar, porque no te va a permitir hacerte un análisis exhaustivo de qué es lo que sabes. Te vas a valorar mucho más de lo que deberías valorarte y eso al final va a jugar en tu contra, ¿no? No vas a poder mejorar. Entonces, el autor nos dice que hay tres tipos de críticas y, y de las cuales hay una que es la mejor, ¿no? La constructiva. Primero está la generalizada. Es decir, que alguien te dice, no, está mal lo que estás haciendo. Simplemente te dice, o está erróneo lo que estás hablando, pero no te dice, ¿por qué? O qué es lo que está mal. Ahí viene la informativa, ¿no? Donde te dicen, ¿qué estás haciendo mal, ¿no? Por ejemplo, alguien que te diga, ¿no? En el caso de la bolsa de valores, ¿no? Me diga, esa es un mal broker, es una mal agente de bolsa el que has elegido, ¿no? Pero no me dice por qué, ¿no? O sea, y finalmente la crítica constructiva es cómo arreglamos lo que estamos haciendo mal, ¿no? En este caso sería, has elegido un mal agente de bolsa porque cobra comisiones altas, ¿no? Entonces yo te recomiendo
La otra que se llama Renta 4 y esa Renta 4 cobra menos comisiones y tiene una plataforma web que te permite hacer más rápidas las operaciones, ¿no? Entonces, esa es una crítica constructiva. Entonces, de las críticas que nos digan hay que filtrarlas en estos tres tipos de críticas y tratar de buscar las críticas constructivas, ¿no? Sí, nos duele en el ego, ¿no? Yo sé, ¿no? O sea, nos duele que nos digan lo que no nos gusta, ¿no? Eso es lo normal, es ese sentimiento que tenemos todos los humanos. Pero bueno, en la medida de lo posible hay que aprender a aceptar los tipos de críticas, ¿no? Y escuchar. Y finalmente, el autor nos dice que la crítica constructiva siempre es importante, siempre y cuando la utilicemos, ¿no? O la recordemos, ¿no? Luego está el tema de la retención, que es similar al tema de recuperación de información, pero esto más se refiere a un poco ya un poco de largo plazo, un tema de largo plazo. Entonces, generalmente tenemos tres razones por las que olvidamos las cosas. Uno es por el mismo paso del tiempo. A medida que vamos aprendiendo algo y lo dejamos de usar, se va olvidando. Las neuronas se van olvidando de lo aprendido. Luego es la interferencia, cuando tenemos nuevos recuerdos y van reemplazando a los anteriores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mí, por ejemplo, mi caso, perdón, cuando aprendía francés y lo dominaba en un nivel bueno, se podría decir, que cuando trataba de hablar al español se me cruzaban las palabras, ¿no? O sea, quería decir algo en español y pues hablaba en francés, ¿no? Y eso es también por qué nos vamos olvidando de la información, ¿no? Y bueno, cuando va pasando el tiempo también hay algunas cosas clave que vamos perdiendo, pero estas cosas clave son más fáciles de recordar. Es más fácil reaprender algo que volverlo a aprender de cero, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo se recomienda que pues repasemos lo que hemos aprendido, ¿no? Por eso es que cada 2 meses, 3 meses agarro y hago un resumen de mis resúmenes. O sea, tengo así como estos tipos de resúmenes. Ya no leo el libro completo, solamente leo mis resúmenes y de mis resúmenes los saco las ideas más importantes y entonces ya se me va quedando eso a mi memoria de largo plazo. Entonces, para poder recordar algo en el largo plazo podemos usar espaciado de tiempo. ¿Qué significa en espaciado de tiempo? Es decir, que dejar un tiempo necesario para poder dejar que nuestro cerebro vaya asimilando las ideas que estamos comprendiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo el día de hoy me tiro una maratón de 5 horas en la bolsa de valores, ¿no? Entonces voy a hacer mi resumen, todo bacán, pero al final voy a preguntarme qué es lo que he aprendido, ¿no? Entonces llego hasta esa parte y dejo de estudiar. Entonces voy a dejar un par de días hasta que mi cerebro vaya captándolo, va mientras... y para esto sirve muy bien el sueño. En la noche, tu cerebro empieza a trabajar de manera fenomenal para guardar esa información que has tenido durante el día y guardarlas en una memoria que se llama de largo plazo. Entonces es mejor siempre estudiar antes de dormir, ¿no? Porque al día siguiente te vas a recordar más la información. El sueño es muy importante para poder recordar a largo plazo. Bien, el otro tema es crear hábitos diarios, ¿no? O sea, si es que, digamos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo he aprendido mucho la lectura rápida, entonces, si es que solamente leyera un libro por un año, digamos, o cada año, entonces esa habilidad se me va desapareciendo. Sin embargo, trato de leer los libros más importantes para poder tener los conocimientos más, se podría decir, más importantes para mis proyectos y como leo, entonces lo practico diariamente, ¿no? Entonces, la lectura rápida básicamente hace que lo leas en la mitad de tiempo de una persona normal, ¿no? Sin afectar el conocimiento que vas adquiriendo, ¿no? Entonces, creas hábitos y esos hábitos perduran. Simplemente yo lo hago porque sí, ¿no? O sea, ya no me pongo a pensar como en las primeras veces en donde mi ojo se esforzaba por captar la mayor información, ¿no? Ahora simplemente con el dedo o con un marcador, la manera de cómo salto de línea en línea es más rápida, ¿no? Entonces ya se me creó el hábito. Entonces, mientras más lo repitamos, se va a quedar en el largo plazo. Es como la bicicleta, ¿no? O sea, por ejemplo, en la bicicleta, uno puede dejar de utilizar la bicicleta después de mucho tiempo, pero se va a recordar. ¿Por qué? Porque generalmente lo hemos practicado, ¿no? Y de igual manera, cuando queramos recordar algo mucho más allá de lo normal, tenemos que utilizar el superaprendizaje, es decir, esforzarnos hasta un nivel alto. Por ejemplo, si por haber, digamos, en el Instituto de Idiomas, me dan capítulo 1, que es saludo, yo me voy a ir hasta el capítulo 9, ¿no? En donde ya tengo una conversación ya de medio plazo.
Entonces, al principio, como dice el libro, siempre va a haber dificultades, ¿no? Pero va a hacer que te recuerdes hasta al capítulo 3, capítulo 4, ¿no? Entonces, mientras más sobreaprendizaje tengas, mucho mejor para ti, porque te va a ayudar a retener mejor la información. Luego también hay técnicas de mnemotecnia, ¿no? Esto lo utiliza mucho para vender, por ejemplo, recuerda números, recuerda nombres, ¿no? Por ejemplo, yo les comento, ¿no? Hago un truco muy sencillo para recordar nombres, que es muy importante cuando hacemos relaciones interpersonales, es imaginar el nombre, por ejemplo, de la persona y relacionarlo con algo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, mi vecino, hace poco que tuvimos un contacto de alquiler, entonces, a la primera que me dio su nombre, me dijo, me llamo Aurelio, ¿no? Entonces, ya, bacán. Entonces, ¿de qué se me viene a la mente, ¿no? Del gran Marco Aurelio, ¿no? Del emperador romano, ¿no? Entonces, cada vez que lo veo, me imagino que es un emperador, ¿no? Entonces, así no se me olvida el nombre de Aurelio, ¿no? Y así, ¿no? O sea, también tengo del nombre de su hijo, eh, que se llama Rodrigo, y aunque parece estúpido esta relación, por ejemplo, Rodrigo lo tomo como un rodillo y que está moliendo trigo, ¿no? Entonces, Rodrigo, me imagino un rodillo moliendo trigo y eso me da la combinación de Rodrigo, ¿no? Lo imagino a él moliendo con un rodillo de trigo, ¿no? Entonces, esta es la manera más, se puede decir, estúpida, pero que funciona para recordar nombres. En el caso de número también hay otras maneras, ¿no? Podría ser un curso aparte para poder hacer un curso de mnemotecnia, pero esto lo que hace es ayudarte mucho a recordarte nombres o frases o en los idiomas algunas palabras, ¿no? Que son de difícil, como necesitamos vocabulario, entonces necesitamos estas técnicas de mnemotecnia. Bien, entonces pasamos al siguiente principio, que es el tema de la intuición, es decir, profundizar lo aprendido, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que haces las cosas intuitivamente. Ya cuando has hecho todos los pasos anteriores, llegas a un punto en donde ya te vuelves experto en tu área, ¿no? Así que ya haces las cosas intuitivamente, ¿no? O sea, todo lo que has aprendido, como les decía, ¿no? En el caso de la lectura rápida, ya no tengo que pensar, entonces simplemente lo hago. Ya ni siquiera a veces ya se me olvida que es una habilidad que tengo, pero cuando veo leyendo a las personas así que van pasando de página en un tiempo mucho menor, ahí me doy cuenta, chispas, sí, sí lo sé, ¿no? Entonces, saber los principios que guían nuestro aprendizaje, ¿no? En el caso por ejemplo, de la bolsa de valores, más allá de las herramientas que me den, más allá de toda la información que me den, siempre hay principios que se van a mantener a lo largo del tiempo, que me van a hacer un inversor, un inversor de muy buena, se podría decir, de muy buena calidad, no sé, bueno, disculpen el término. Y por ejemplo, para eso, uno de los principios que deberían guiar mi aprendizaje se llama un libro que se llama El inversor inteligente, de Benjamin Graham. Y ya más o menos he visto que la mayoría de inversores lo utilizan como su Biblia, ¿no? Entonces tiene principios que duran desde, ese libro ha sido escrito en el 1940 y hoy día en el 2020, en la plena pandemia, funcionan los principios. Entonces, esos principios tengo que entenderlos, ¿no? Entonces, para poder ir progresando, ¿no? Entonces, ustedes también vean la manera de entender los principios de lo que vayan a aprender, ¿no? Bien, lo otro es, bueno, algunas reglas que nos dan, ¿no? Para llegar a la intuición, ¿no? El primero es no tirar la toalla fácilmente. El segundo es que demostremos, enseñemos cosas para entenderlas. Mientras nosotros enseñamos, así como el video que les estoy grabando hoy día, mi cerebro va creando conexiones. Entonces va agarrando ideas y va poniendo ejemplos concretos, también que justamente es el tercera regla, y los va sintetizando, ¿no? Entonces yo para poder explicarles todo esto he tenido que formar conexiones en mi cabeza que me van a permitir recordar esto y poder aplicarlas en la vida real, ¿no? O sea, en mi incursión en el tema de la bolsa de valores. Entonces, eso es muy importante. Y finalmente, la última regla para poder seguir creciendo que va relacionada al ego es que no te engañes a ti mismo. Las personas que son ignorantes creen saber mucho, pero las personas que van a la medida que van ganando experiencia, se dan cuenta que menos saben, ¿no? Entonces, llegan en un punto en donde ya son expertos y nuevamente su confianza aumenta, ¿no? Pero generalmente las personas que conocen poquito se creen los expertos, ¿no? De un tema, pero cuando ya van profundizando en el tema se dan cuenta que no lo son. Entonces, a lo largo del tiempo van bajando su confianza, ¿no?
hasta que llegan a un nivel de verdaderamente ser expertos, ¿no? Entonces, nuestra meta siempre es llegar hasta eso, ¿no? Y para eso hay que aplicar una cosa que se dice autoconocimiento, ¿no? O sea, ser sincero con uno mismo. ¿Qué es lo que conozco? ¿Qué es lo que no conozco? Y a partir de ahí empezar a aprender las cosas que no conocemos, ¿no? No, hay un dicho, ¿no? No te sobrevalores como persona, pero eh, te desestimes demasiado, ¿no? O sea, hay que encontrar un balance en donde seamos lo más realista posible y en ese balance, pues, nos va a permitir crecer. Entonces, es muy importante que ustedes conozcan qué habilidades tienen y qué habilidades les faltan. Yo la otra vez me hice un autoanálisis de lo más sincero posible y me di cuenta que sabía muchas habilidades y pues también algunas que me faltan, ¿no? Mejorar, ¿no? Por ejemplo, yo les digo que el francés sí lo he aprendido, pero también siendo sinceros, lo hablo en nivel intermedio. En el inglés sí lo sé en nivel intermedio avanzado, ¿no? Entonces, no solamente por el hecho del ego, yo voy a decir, no, yo hablo alemán, ¿no? Pero en realidad el alemán lo hablo a nivel muy básico, el alemán lo hablo solamente palabritas, ¿no? Y eso que me recuerda algunas cosas, ¿no? Entonces, a veces por ego agarramos y nos sobreexageramos de lo que sabemos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y finalmente, ya en el último principio es la experimentación. Cuando ya somos expertos en algo, ya no hay nadie a quien pedir ayuda, ¿no? Entonces, ahí vamos a llegar a un punto en donde ya no hay a quien preguntar y solamente es cuestión de experimentar por nuestros propios medios, ¿no? Las nuevas cosas que van a venir. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para experimentar cuando ya lleguemos a ese nivel de ser expertos en nuestra área? Copia y luego crea, ¿no? Entonces lo que hacen los chinos, ¿no? Van, agarran de los expertos sus tecnologías y los usan, pero después empiezan a deconstruir y modificarlas, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los chinos, ¿no? Luego también puedes probar con comparar cómo te funciona, ¿no? O sea, de qué manera te funciona mejor tu proceso de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, hay algunas personas que les funcionan más los aprendizajes por videos, hay otras más que les llama al texto, hay otras más que les funcionan los mapas mentales. Entonces, por ejemplo, a mí me va muy bien el tema de los mapas mentales, ¿no? Porque me ayudan a tener una estructura, ¿no? Armarlo de una idea principal y desglosarla hasta una idea minúscula. Y también me funciona en proyectos, ¿no? O sea, los mapas mentales a mí me sirven bastante para poder hacer proyectos, para planificar mi vida, para planificar diferentes cosas. Entonces, ustedes tienen que experimentar qué método se adecua mejor, ¿no? Hay algunas personas, por ejemplo, que no les gustan los mapas mentales, más se adaptan a la lista, ¿no? De cosas. Y hay algunas personas también que les gusta aprender mediante escritura y otras que utilizan ya las aplicaciones. Entonces, prueben, experimenten. Y otra cosa también, cuando ya vas siendo ya experto en algo, te tienes que poner nuevas metas, nuevos objetivos para poder seguir creciendo. Porque al principio, normalmente cuando uno empieza a aprender algo, es que no sabemos por dónde empezar, qué hacer, ¿no? Pero cuando uno va ganando experiencia en ciertos temas, ya no la pregunta es qué voy a hacer, sino pensamos que, pensamos que sabemos todo, entonces nos limitamos. Entonces, para eso hay que tener nuevos objetivos, ¿no? Y finalmente es importante también mencionar que cuando experimentemos, tratemos de buscar el apoyo de otras áreas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he estudiado ingeniería electrónica, pero también turismo, ¿no? Entonces, algunos conceptos de programación o las ideas de ingeniería en ese entonces las llevé al turismo, ¿no? Por eso es que fui uno de los pioneros en Puno de implementar la página web, ¿no? Entonces, y eso me ayudó mucho bastante, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿no? Quiero aprender dos cosas, ¿no? El tema de bolsa de valores y el tema de bienes raíces. Entonces, le voy a dar prioridad siempre al primero por un tema de la actual situación que estamos viviendo, porque hay muchas oportunidades. Y también siempre he tenido la intención de meterme en el tema de bienes raíces, pero ¿por qué no combinar las dos cosas, no? Entonces, justamente la otra vez comentaba con mi papá y le decía, hay acciones en las que tú puedes invertir en inmobiliarias, ¿no? Entonces, se puede hacer las dos cosas. Puedes aprender de ambas cosas. Entonces, hay personas que ya han hecho eso, ¿no? O sea, no invierten directamente en comprando casas, ni departamentos, ni terrenos, sino compran en la bolsa de valores empresas que se dedican a eso, ¿no? Y es un mundo interesante, ¿no? Entonces, voy a ir por ese lado.
Entonces, con todas estas técnicas, yo creo que ustedes ya van a poder aprender de la manera más sencilla. Yo voy a aplicarlo, como les dije, a la bolsa de valores. Ya tengo mis entrevistas, ya tengo mis preguntas que preguntarles a los expertos. Ya con el tiempo ya he ido bien, ya he ido teniendo mucho enfoque. O sea, ya me concentro. Por ejemplo, mi celular ahorita está en silencio. No, no me importa si me llaman, no me importa si hay una notificación de WhatsApp, no me importa nada. Me estoy dedicando a este video y punto. Luego el tema de directo al problema, me voy a meter de frente a los simuladores de bolsa de valores. Luego voy a tener algunas dificultades en las cuales voy a tener que aprender, ¿no? Si es que me meto, como les dije, a bolsa de valores, voy a tener algunas limitaciones y voy a practicar esas limitaciones, ¿no? Entonces ahí voy a practicarlos. Igual, ¿no? Acá también aplica un ejemplo para, no tanto de la bolsa, sino en el tema de futbolistas. Por ejemplo, si es que uno es futbolista y le da mal, por ejemplo, el tema de las cabezas, solamente se dedica a practicar el cabeceo, ¿no? O igual los penales, ¿no? Entonces, luego que ha aprendido esa habilidad, ya lo integra al todo, ¿no? Al total del juego, ¿no? Es un buen ejemplo también. Luego el tema de la recuperación de información, ¿no? eh, en el tema de la recuperación de información, pues hay que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que he aprendido de este libro? ¿Qué es lo que he aprendido de este capítulo, ¿no? Finalmente, bueno, perdón, disculpe, no finalmente, sino como séptimo principio tenemos las críticas duras que tenemos que pedir. Mientras más feedback tengamos y mientras más retroalimentación directa y rápida, mejor, ¿no? Porque a veces nos estancamos. Entonces, para eso son buenos los profesores, amigos o personas que tengan experiencia en lo que queremos aprender. Y finalmente el tema de perdón, otra vuelta, finalmente. En octavo el tema de la retención, cómo memorizamos a largo plazo, ¿no? Ya tenemos algunas técnicas como, por ejemplo, dejar descansar al cerebro durante un tiempo para que pueda grabarlo a largo plazo, utilizar técnicas mnemotécnicas para poder ayudarnos con recordar datos, etcétera, ¿no? Una vez también, como octavo principio, no sé si el anterior era el séptimo ya, como octavo principio era profundizar en lo aprendido, ¿no? Es decir, explicar las ideas, ¿no? Entender por qué funciona de esa manera, ¿no? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué funciona en mi cerebro de esa manera, etcétera, ¿no? Y finalmente experimentar, ¿no? Nuevas formas, cómo podemos aprender, cómo podemos mejorar nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, es lo que he aprendido de este libro y espero que les sirva demasiado esta información y yo voy a intentar ahora todo lo que les he explicado con el tema de bolsa de valores. Así que de primera mano ya tengo ventaja, ¿no? Con respecto a otras personas que no tienen esta información. Y ustedes también aplíquenle a diferentes cosas. Aprenden así el tema de cocinar, pueden aprender el tema de los idiomas, pueden aprender de manera mucho más rápida. Así en corto tiempo vamos a aprender cosas que no podríamos haber aprendido de manera regular. Entonces les deseo mucha suerte a todos ustedes y nada, ahora sí a practicar lo aprendido.